Hola a todos, qué gusto tenerlos en esta nueva sesión. Soy su facilitador el día de hoy y vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad es absolutamente vital para nuestro ejercicio profesional, el enfoque intercultural en el trabajo comunitario. Ojo, el objetivo de nuestro análisis de hoy no es que simplemente memoricen un montón de conceptos abstractos, sino que entiendan de manera profunda cómo agarrar todo este marco teórico y aplicarlo allá afuera en el trabajo de campo real. La idea de esta clase es dar un giro completo a la perspectiva tradicional de cómo interactuamos con las comunidades. Así que bueno, vamos a sumergirnos en esto. Rápidamente, este es nuestro mapa de ruta. Empezaremos definiendo los conceptos básicos de interculturalidad, para luego aterrizar esas ideas directamente en el contexto demográfico peruano. De ahí, pasaremos a una distinción clave, la interculturalidad relacional versus la funcional. Y para cerrar, llevaremos todo esto a la psicología comunitaria, y veremos paso a paso la metodología para el trabajo de campo. Bien, punto número 1. Conceptos básicos de interculturalidad. Vamos a definir nuestro marco teórico. A ver, quiero que piensen en esto un segundo. ¿Por qué le llamamos un enfoque intercultural y no simplemente una teoría más? Bueno, se le dice enfoque porque es un proceso súper dinámico, ¿saben? Exige que nosotros tomemos una postura activa. Y aquí es crucial no confundir términos. La cultura es todo este gran paraguas de aspectos espirituales, materiales y emocionales de un grupo. Luego está el multiculturalismo, que básicamente es, bueno, coexistir en un mismo espacio. Pero fíjense, coexistir no significa integrarse ni respetarse. Nuestro verdadero objetivo, el ideal, es la interculturalidad. Hablamos de una interacción activa, horizontal, que genera sinergia. Es entender desde lo más profundo que literalmente ningún grupo está por encima del otro. Pasemos al punto 2, el contexto demográfico peruano, la realidad de nuestro país. Miren este número, más de 4.390.000. Es una cifra sacada del Censo Nacional de 2017 y honestamente es contundente. Representa a todas las personas en el país que aprendieron una lengua originaria en su niñez. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un 16.4% de la población peruana que habla quechua, aymara u otras lenguas, distribuidos en nada menos que 55 pueblos indígenas reconocidos. Ver esta estadística nos demuestra la inmensa escala de esto. No hay forma de mirar hacia otro lado. Dominar este tema es una urgencia innegable. Y claro, estos no son solo números fríos en una diapositiva. Detrás de estas estadísticas hay rostros, hay comunidades enteras. Piensen en los jóvenes de áreas rurales que enfrentan barreras gigantescas para poder estudiar. El censo nos mostró una disparidad durísima. El porcentaje de ciudadanos con lenguas originarias que logran llegar a la educación superior es drásticamente más bajo si lo comparamos con quienes aprendieron castellano. Y lamentablemente, esta brecha es todavía más profunda cuando miramos la situación de las mujeres en estos grupos. Como futuros profesionales enfocados en lo comunitario, nuestro deber principal es entender y, sobre todo, empezar a cerrar esta tremenda desigualdad estructural. Lo que nos lleva al punto 3. Interculturalidad relacional versus funcional. Nuestro análisis teórico. Ojo aquí, chicos, tomen nota de esto porque es la columna vertebral de lo que hacemos. Es vital entender la distinción que hace el autor Walsh allá por el 2009. A la izquierda tenemos la interculturalidad relacional. Es pasiva, conformista, se queda en el simple contacto entre culturas y comete el gravísimo error de asumir que ya existe una igualdad preexistente. Es este mito gigante de que, como ya convivimos históricamente en Latinoamérica, entonces ya somos interculturales. Falso. Por el contrario, a la derecha está la interculturalidad funcional. Esta sí es intencional, es transformadora, busca promover de forma súper activa un diálogo real, convivencia y tolerancia genuina. En su trabajo de campo, sin dudarlo un segundo, este es el modelo del que tienen que ser abanderados. Avanzamos al punto 4, el enfoque en psicología comunitaria. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra disciplina? En la vida real, la psicología comunitaria se nutre directamente de la psicología intercultural. Lo usamos para entender cómo la cultura moldea áreas clave del desarrollo humano. Evaluamos científicamente cómo los estilos cognitivos, o sea, cómo pensamos, cómo percibimos el mundo y cómo expresamos emociones, están amarrados a nuestra cultura. Y es súper crítico medir algo que llamamos el espectro del individualismo versus colectivismo. Básicamente, qué tanto peso le da una cultura al yo individual frente al nosotros colectivo. Mapear todo esto con absoluto rigor antes de siquiera intentar hacer algo en una comunidad es el verdadero secreto para lograr un impacto social que de verdad funcione. Y finalmente, el punto 5, la metodología del trabajo de campo, pasando de la teoría a la práctica. Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos una intervención en el campo? El manual nos marca 4 pasos correlativos.
El paso 1 es simplemente reconocer la diversidad cultural, aceptar que hay otras lógicas de vida. Pero ojo, si nos quedamos solo ahí, caemos en esa interculturalidad relacional pasiva que acabamos de criticar. Así que saltamos rápido al paso 2, la valoración positiva. Entender con mucha empatía que esa diferencia aporta una riqueza invaluable. Una vez interiorizado esto, el paso 3 nos obliga a promover activamente la equidad. Y para coronar todo este proceso, el paso 4 nos exige fomentar, crear, provocar espacios reales de diálogo y participación en la comunidad. Claro, antes de ir y convocar una gran asamblea comunitaria, hay ciertas precauciones de oro que debemos tomar. Si queremos tener una participación real y respetuosa, primero hay que hacer la tarea, investigar y comprender a fondo la cultura local antes de llegar. Y segundo, es innegociable usar un lenguaje adecuado y accesible. Nada de tecnicismos complejos ni academicismos que solo sirven para crear jerarquías artificiales. Si no adaptamos nuestra comunicación para que sea verdaderamente intercultural, les aseguro que ese diálogo participativo no va a nacer jamás. Ahora, ya con las botas en el terreno, las cosas se requieren un nivel de profesionalismo muy agudo. Cuando empezamos a trabajar con las personas o con los jóvenes de la comunidad, el primer paso es hacer una evaluación integral, lo psicológico, lo educativo, lo social, todo el panorama. Pero, y escuchen bien esto porque es fundamental, ninguna, absolutamente ninguna de esas evaluaciones va a servir de algo si primero no invierten tiempo, mucha humildad y esfuerzo constante en construir una relación de confianza sólida e irrompible con la comunidad. Ese es el cimiento de todo. Y todo este esfuerzo de conexión nos lleva a un precepto ético que es el pilar de nuestra disciplina, el sagrado consentimiento informado. Antes de implementar el proyecto que sea, es un requisito estricto y no negociable tener el consentimiento explícito de los participantes y de sus tutores. Tiene que ser un ejercicio de transparencia total, explicarles con muchísima claridad los objetivos, qué procedimientos vamos a usar y los riesgos y beneficios. Hacer trabajo de campo sin un consentimiento informado pleno, que además sea interculturalmente claro, invalida por completo todo nuestro trabajo. Así de simple. Para cerrar nuestra sesión de hoy, les quiero dejar una provocación intelectual rebotando en la cabeza. Ya vimos el desafío demográfico, la distinción clave de Walsh y toda la metodología, desde que llegamos hasta que obtenemos el consentimiento. Así que, futuros colegas, la gran pregunta es, allá afuera, cuando les toque diseñar y ejecutar sus propios proyectos, ¿cómo van a asegurarse estratégicamente de aplicar una interculturalidad que sea verdaderamente funcional? Una que rompa los esquemas y no se quede en el simple contacto pasivo. Les dejo esta interrogante para que la reflexionen profundamente, porque créanme, el bienestar de muchísimas personas allá afuera va a depender directamente de su respuesta. Ha sido un excelente análisis, sigan cuestionándolo todo y nos vemos en nuestra próxima sesión.